porque hoy en sintonía con tu salud estamos en sintonía con tu médico radiólogo, ¿verdad? Y es un médico con el que de pronto, oye, ¿qué tanta conexión he tenido? ¿Qué tanto encuentro he tenido? Pero todos en la vida, en algún momento, pasamos por procesos de diagnósticos por imágenes y es un poco de lo que vamos a conversar hoy, ¿cierto? Es lo que conversaba minutos antes, ¿no? De repente es la especialidad que de repente nadie agradece, doctora, gracias. Y es una de las primeras personas que te hace el diagnóstico de una enfermedad o diagnóstico de algún padecimiento. Entonces yo siempre, no es que estén marginados, ¿no? Sino que esa persona está detrás y es el que estudia, sí, está detrás de ese monitor, viendo, porque yo los he visto en el hospital como se ponen, cuando antes eran de rayos X, doctora, que ponían como la placa, sí, pero era como una pantalla y yo los veía sentados analizando placa por placa, pero de una manera tan exhaustiva que yo dije, wow, qué importante hay que conocer. Hay que conocer a nuestros médicos. Estamos frente a estos estudios diagnósticos con frecuencia, pero no conocemos el especialista que está detrás, ¿verdad? Claro. Y por eso queremos hoy darle la bienvenida a la doctora Norma Pedreañez. Hola, Norma. Bueno, de verdad, un placer estar aquí. Pero mira, Norma, qué gusto que estés, porque aparte de ser médico radiólogo, Norma también es locutor radial. El espacio, ¿cómo se llama el espacio para que aprovechemos de que la audiencia también conecte con tu espacio? Ay, gracias. Bueno, el programa se llama Después de la Consulta. También lo hago con otro colega locutor y médico, que es el doctor Cristian Méndez, que has tenido por acá también. Claro que sí, el doctor Cristian Méndez. Y bueno, hablamos de salud y bienestar de una manera relajada, por eso se llama Después de la Consulta, los lunes de 7 a 8 de la noche, de una manera amena, conversar sobre bienestar, ya sea podemos entrevistar a un entrenador personal, un médico, una maestra de yoga, también tenemos sesión de arte, de salud y arte, y bueno, eso, a escuchar ese excelente programa. Sí. ¿Qué tenemos hoy para la doctora Norma? ¿Qué queremos saber? Bien, fíjate, dando un poquito a la audiencia de conocer al médico radiólogo, ¿verdad? ¿Podría contarnos un poco la formación que tiene un médico radiólogo? Sí, cómo no, y de verdad que como le digo, encantada de estar acá para aclarar un poco sobre qué es un médico radiólogo. Como bien lo decía, generalmente estamos así con la luz apagadita como tras bastidores, pero es que de hace muchísimo tiempo se veía el médico nada más como radiólogo como interconsultante, ¿ok? Vamos a partir de que hay dos tipos grandes, o sea, como que dos tipos grandes de médicos, que son los médicos tratantes, como que el pediatra, el internista, el médico familiar, y los médicos interconsultantes, que dentro de eso estamos los radiólogos, por ejemplo, los anestesiólogos, que también son tan importantes. Hay gente que, ¿quién me va a operar? Pero nadie pregunta a veces quién me va a anestesiar. Entonces es algo que pasa muy parecido con los médicos radiólogos. Entonces, ¿qué sucede? Ya actualmente, dependiendo de lo que tú hagas dentro de la radiología, no eres nada más un médico interconsultante, también podemos llegar a ser médicos tratantes, porque la radiología de un tiempo para acá también se hacen los procedimientos intervencionistas y tú puedes, a través de una imagen, por ejemplo, drenar un absceso hepático, colocar hacer un cateterismo para ayudar y eliminar, digamos, para hablar de manera sencilla, un aneurisma, que es una dilatación de una arteria en el cerebro, y eso también lo hacen los radiólogos intervencionistas. Entonces no nos quedamos solamente con la parte de ser médico interconsultante, sino que en algunos casos y en algunas subespecialidades también somos médicos tratantes. Entonces, bueno, de verdad que, ¿cuál es la formación que tenemos? Pues mira, nosotros somos primero que nada médicos cirujanos, así como los demás que sale el título. Ese es el título, cuando dice médico general, es médico cirujano que sale el título. Luego hacemos, igual que todo el mundo, ya sea un año de residencia asistencial o 2 años, el año de rural primero que nada. Y luego hacemos un posgrado de radiología. Luego de ese posgrado, bueno, las actualizaciones siguen siempre. Yo actualmente, de hecho, estoy haciendo una maestría de mi subespecialidad, que es musculoesquelético. Entonces, el médico nunca termina de... No hay fin de los estudios. ¿Y por qué quiero aclarar todo esto? No es como que, mira, sí, te está diciendo lo del máster. Es que mucha gente se confunde. Usted es la que me va a hacer la placa. No, nuestros grandes aliados y grandes compañeros son los técnicos superiores universitarios, los TCU en radiología. También ahorita hay licenciados en radioimagenología, que son los que se encargan de adquirir las imágenes. En algunos casos, nosotros mismos como médicos somos los que adquirimos las imágenes. Por ejemplo, yo te tengo que hacer un eco y yo te estoy adquiriendo la imagen a la vez que la voy interpretando. Muchas veces el técnico es que, por ejemplo, toma la placa y yo luego la valoro. Entonces es un equipo, pero una cosa es el técnico radiólogo
que es como que la parte operativa, y nosotros el médico radiólogo que analizamos todo esto, y en algunas partes también hacemos la parte operativa. Por eso es que era tan importante este programa, porque fíjese, como usted dice, es el que está detrás de bastidores y la gente no sabe. Yo siempre, yo soy enfermera y yo siempre le he dado importancia a lo que es el médico radiólogo, igual que el anestesiólogo. Es algo lo que usted dice, me van a operar, busco el mejor cirujano. ¿Quién es el anestesiólogo? Exacto, y sabes que es muy importante que me gusta comentar sobre mi especialidad, porque generalmente la gente, ahorita hay mucho intrusismo profesional. Sí. Me permito tomar este espacio para hablar sobre eso, porque hay gente que hace un cursito de eco de 4 sábados y ya piensa que se va a hacer ecos. Entonces tú ves, va a sonar feo, pero va literal en una taguara, ecos a $5, ¿entiendes? Entonces, y las personas de repente no saben, bueno, me mandaron a hacer un eco abdominal, aquí me salen tanto, yo voy con esta persona. Pero quizá esa persona a veces ni siquiera es médico, señor, porque está sucediendo y ya eso es algo que no me compete a mí sola hacer algo, deberíamos reunirnos todos, pero sí hay mucho intrusismo y no se está haciendo nada, por la parte de lo que somos radiólogos. Como les digo, hay cosas que no me competen a mí sola, pero mi granito de arena es justamente hablar sobre qué hace un médico radiólogo. Nosotros somos médicos cirujanos que nos especializamos y caramba, no vamos a interpretar igual si tenemos 3 años de formación primero y después nos subespecializamos. Entonces, vayan a hacerse los estudios con una persona que esté capacitada. Una mamografía, el equipo puede ser buenísimo, pero si luego no se lo analizan bien, imagínense, es su salud, es su vida. Puede dejar de detectarle un cáncer de mama, por ejemplo. La interpretación. Bueno, hay gente acá en la audiencia que reconoce la importancia. Ahí está Berta Hernández, que saluda, dice, buenos días, las imágenes de radiografía hoy en día han avanzado. Saludos a la doctora Norma, y dice, wow, después de la consulta, mira, Berta es fan después de la consulta. Y después de los exámenes todos nos asustamos cuando nos dan el diagnóstico, y esto que dice Berta es muy relevante, destacando el trabajo que tú haces, Norma, porque, o sea, bien, vamos a hacer el estudio, pero el resultado, y qué importante que quien traduce lo que dice la imagen es el médico radiólogo. Entonces, qué importante para que yo esté tranquila y saber que eso que tradujo ese especialista como tú, que es el que ve la imagen y entiende lo que la imagen quiere decir, me dé un diagnóstico bien acertado, porque eso es lo que va a garantizar que el tratamiento, la evolución sea acertada también, ¿cierto? Entonces, me encanta ese comentario que hace Berta. Queríamos preguntarte si, ¿cómo tienes algún caso en particular donde una imagen médica haya sido crucial para el diagnóstico de una patología? Pensando en lo que dice Berta, ¿no? Que nos asustamos cuando nos dan el diagnóstico, y yo voy y rescato lo confiable que es que sea un especialista totalmente preparado para darme el diagnóstico. ¿Podrías comentarnos algún caso si lo tienes? Mira, honestamente no, porque no es un solo caso, es que en cada paciente que se hace un método de imagen, ese método de imagen va o a aclarar un diagnóstico o a descartarlo, e incluso, hasta más importante aún, hasta cambiar un pronóstico o hasta cambiar una conducta a seguir. Porque, por ejemplo, vamos con algo sencillo, de repente tú tienes la confusión como médico tratante, que el paciente puede tener un cólico nefrítico y le está doliendo pues del lado derecho, y hay puntos ureterales que es donde duele el cólico nefrítico, y es algo muy típico, pero a veces sucede que este cólico no se dio y sigue el dolor y tiene otro tipo de cosas, y es una apendicitis aguda, por ejemplo. Luego hace la manifestación de irritación peritoneal. En esos casos la clínica muchas veces es suficiente, pero en otros casos, por ejemplo, hay pacientes que tienen un dolor en fosa ilíaca derecha, que es una zona del abdomen en la parte inferior derecha, para que la gente nos entienda, y es una apendicitis, y puede ser que sea una adenitis mesentérica, que son ganglios inflamados allí, que también son frecuentes en niños, las adenitis. Y la adenitis es tan sencillo como que no se opera, y la apendicitis se opera. Entonces viene el médico radiólogo y dice, mira, si estoy viendo esta estructura tubular, que es la apéndice inflamada, va a operación, o estoy viendo ganglios inflamados, no hay apéndice inflamada y tal, y va. Entonces, eso de que sí, es un diagnóstico clínico, pero si tú tienes las herramientas actualmente de imágenes, generalmente con métodos sencillos como la ecografía, que es de fácil acceso y casi en todos lados hay uno, como le acabo de comentar, y bien utilizado, pues te puede ayudar. Entonces, hablarte de un solo caso, no. Hay pacientes que no sienten nada, y eso lo vemos todos los días. Sí, pacientes que van a hacer una mamografía y lamentablemente luego de una mamografía se le detecta un cáncer de mama. ¿Qué más importancia que eso? Porque sabemos que en una etapa inicial, por ejemplo, el cáncer de mama no se siente nada. Entonces no puedes esperar
sentir algo para irte a hacer el estudio. Exacto. Allí la importancia de Entonces, aprovechar. de verdad que no, porque es mi día a día, todos. Sí, todos es son que todo, importantes. porque hay pacientes que llegan su consulta, ¿no? Me mandaron a hacer un eco abdominal y cuando estás haciendo el eco, dice, wow, tienes una litiasis vesicular importante. Ah, no, pero yo no siento nada, doctora. Exactamente. Entonces es algo muy... Bueno, justamente muy tengo un común. caso actualmente, el paciente llegó muy débil, una señora mayor muy débil, lo que sentía era muchísima debilidad, le hacen sus exámenes de laboratorio de rutina al llegar a emergencia, hemoglobina en 5, la transfunden a la par que van viendo qué es lo que Claro, sucede. claro. Se le hace un eco abdominal, la hija dice, no, es que tiene manchitas en el hígado, esa manchita en el hígado era metástasis, es decir, cuando ya se extiende un tumor, luego va a una tomografía y era un cáncer de páncreas. Entonces, claro, ella ingresa por la debilidad, la transfunde, que es la emergencia, Claro. y luego al mismo día ya teníamos un diagnóstico de un cáncer de páncreas que tenía metástasis en el hígado, y allí nuevamente pues la tomografía, la ecografía hicieron la diferencia, ¿no? Para Claro. poder orientar a los médicos. Claro, pero rescatamos quizás la importancia de que estos estudios diagnósticos sean tempranos para poder actuar. Entonces, qué importante, ¿no? Es que El fíjate trabajo que del es un radiólogo. equipo tan importante multidisciplinario, porque cuando tú vas a una consulta, eco de abdomen, eco de partes blandas, un eco de tiroides, porque es que el médico antes de hacer una punción, él quiere, o vas a hacer un eco, o hacer una punción eco guiada. Entonces es muy importante, por eso es que los médicos es una herramienta, de verdad que ellos trabajan a la mano, a la par con los estudios de imagen. Sí. Porque no hay otra manera, doctora. de No, y verdad. para la precisión, lo que acaba de decir, por ejemplo, las punciones que son ecoguiadas anteriormente, claro, si la lesión es grande, por ejemplo, vamos a hablar de la tiroides, tú palpas la lesión y si es muy grande te puedes guiar para hacer la punción, pero a veces lesiones que son más pequeñas, que no se palpan bien, uno guía al cirujano de cabeza y cuello, al endocrinólogo, uno mismo lo realiza porque para eso estamos capacitados y vemos la lesión y se llega, entonces es menos tiempo de procedimiento, más precisión, que sabe que estás llegando a la lesión a la hora de tomar una biopsia, por ejemplo, entonces sí ha revolucionado bastante la medicina. Dijiste una palabra clave, que la parte de que se ha revolucionado. Quisiéramos, ¿verdad? Ya en estos minuticos antes de ir a la pausa, que nos pudieras hablar un poco de cómo están avanzando las tecnologías actualmente a nivel de equipos de radiodiagnóstico. ¿Qué avances tenemos? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, hay muchísimos. Actualmente las imágenes solamente analizaban desde un punto de vista estructural al cuerpo humano, ¿ok? Es decir, una alteración en la estructura, está grande, está pequeño, tiene una masa, o sea, tiene un tumor, está inflamado y ya. Actualmente hay estudios, por ejemplo, en el caso de la resonancia magnética, hay software especializados que también dan imágenes funcionales. Actualmente se puede, por ejemplo, evaluar un cerebro y ya analizar si ese paciente puede tener, por ejemplo, trastornos de la personalidad, deterioros cognitivos y cosas funcionales que quizás incluso no se le ha expresado la patología en ese momento al paciente. Entonces, por eso que se habla que ya hay estudios que no nada más ven las alteraciones estructurales, sino funcionales, y eso es sumamente importante. La resonancia magnética, por ejemplo, multiparamétrica de la próstata. Anteriormente, para uno detectar una lesión en la próstata, tenía que tener cierto tamaño, generalmente más de 7 milímetros, o sea, 1 centímetro. Ahora la multiparamétrica puede detectar lesiones tan pequeñas como menores de 7 milímetros y agarrar el cáncer, por decirlo de alguna manera, en una etapa muy temprana. Entonces, claro, importante por lo que tú has dicho, o sea, no vamos a esperar que el paciente tenga la enfermedad avanzada, sino que hay métodos que detectan las cuestiones, o sea, las lesiones más chiquitas, incluso cuando todavía no ha dado síntomas. Detección temprana. Detección temprana es uno de los avances, o sea, de las bondades importantes de estos avances, sin duda alguna. Genial. Tenemos los comentarios allí de la audiencia. ¿Qué nos dice Berta? Berta, wow, después de la consulta, bueno, si ya Vilma. A mi suegra le sucedió, le hicieron una radiografía por una pelota y salió una imagen en ovario y era un cáncer. Gracias a Dios se descubrió a tiempo. Es lo que conversábamos, que el diagnóstico a Dios oportuno. Y a nuestros médicos radiólogos. Sí, señor. Galindo. Galindo, ¿por qué se está viendo tanto cáncer de tiroides? Tanto en mujeres como en hombres. Sí, esa pregunta de Galindo es bien interesante porque estamos avanzando en imagen y en calidad del diagnóstico, ¿verdad? Con esto que hablabas, Norma, de los avances. Ajá. Pero, ¿qué ocurre?
también en las estadísticas con patologías ya que se salen de control, que avanzan a malignidad. ¿Qué dirías tú si tenemos tanto avance? ¿Qué está pasando? ¿Es que no acudimos a tiempo, Norma? Bueno, no tengo las tasas, o sea, las tablas de las estadísticas de incidencia y prevalencia a la mano como para hablar con algo que lo avale, pero ciertamente también yo pienso que hay más cultura de ir al médico por una parte, hay más métodos para detección y la gente está acudiendo. Mi papá, que en paz descanse, me decía hace tiempo, es que la gente antes se moría y uno no sabía de qué. Entonces, es cierto. Entonces, o sea, se murió de viejo, o sea, pero no sabíamos si de repente ese de viejo era un cáncer de tiroides que ya estaba avanzado, por ejemplo. Entonces, bueno, claro, se pueden detectar cosas ahorita, como se están detectando más tempranamente, eso influye. Sabemos que en líneas generales no hablo de cáncer de tiroides, sino en general, la alimentación, el sedentarismo, la contaminación, digamos, ambiental para los pulmones, etcétera, todo eso va a influir a que haya más patologías y por otra parte las estamos detectando más. Entonces yo creo que eso hace que aumente la prevalencia. Totalmente, son los huesos. Siempre nuestras canciones bien asociadas a nuestros invitados. Sí, señor. Y es momento de darle el mérito a los que hacen posible este espacio. Hablemos de nuestros anunciantes. Cardiorritmo, comprometidos con la vida, la salud y la innovación médica. MedSupply, líderes en cuidados de heridas. Posee la línea más completa para el cuidado de las heridas. Sí, elegir MedSupply no es solo elegir calidad, eliges cuidar de ti y de los que amas, porque en MedSupply tus heridas nos importan. Eso. Y mira, Charlie, y hoy queremos darle el turno a uno de nuestros apósitos de la línea de MedSupply, como es el silicón Borde, Juan Borde. ¿Qué tienes que decirnos un poquito de nuestra espuma, nuestra maravillosa espuma con borde? Mira, tengo que decirte que las espumas con bordes han sido subestimadas, ¿verdad? Porque las se estaban utilizando como apósitos secundarios, pero hoy en día se entiende que es un apósito que favorece la epitelización y la cicatrización de las heridas, ya que genera el ambiente, ¿verdad? Y vamos a dejar que la doctora Norma de hoy conozca el apósito, porque el apósito está indicado en heridas con poco mediano exudado, no infectadas. ¿Y qué es lo que logra el apósito? Logra esa absorción que se requiere, pero al mismo tiempo favorece la oxigenación, favorece el intercambio de gas y oxígeno necesario para que se logre la epitelización de la lesión. Y algo muy importante, que es un apósito que es impermeable y todas las propiedades de la silicona, hipoalergénico. Y algo muy interesante de esta espuma es que no se adhiere al lecho de la herida. De manera que cuando tú lo retiras, lo vas a retirar de manera atraumática, Charlie. Es un apósito muy amigable. ¿Y dónde lo consigue ese radioescucha que quiere cubrir esa lesión, que quiere mantenerla limpia? ¿Dónde la consigue? La conseguimos en Locatel, la conseguimos en Fotopiel, en RH Médica. Sí, tenemos múltiples distribuidores. Mira, si tienes preguntas y dudas sobre esto, puedes consultarnos. Escribe aquí el Instagram de MedSupply, MedSupply_BE, y allí podemos darte información como asesores del área de salud. Y volvemos y te repetimos que en MedSupply tus heridas nos importan. Listo, el espacio publicitario. Y volvemos con la doctora Norma Pedreañez. Te recordamos que nuestra invitada es médico radiólogo. Y que bueno, este tema está bien interesante porque estamos hablando de estos especialistas que están allí como que detrás del telón, pero que, wow, sin ellos no es posible el avance a la sanación y a la recuperación. Yo iba a hacerle una pregunta a la doctora, que al aire la conversamos. ¿Hay veterinarios iguales especializados en estudios de imagen, doctora? Lo digo por la mascota, que hay que hacerle una rayos X, se fracturó el animalito. Si tiene algo que nos pueda decir sobre eso. Sí, bueno, todos los métodos de imágenes se pueden usar, o sea, se usan en mascotas, también un perrito, un gato, le pueden hacer ecografía, se les hace rayos X y todo, solo que no sé si dentro del área de la veterinaria ellos tengan que hacer la especialidad de radiología o los mismos veterinarios se forman. O sea, de verdad que no manejo esa área y es algo completamente es ajeno ya, suficiente con la anatomía y la patología del ser humano. No digo que sea también sumamente complicado, y los que tenemos mascotas de verdad que hasta los queremos como unos hijos, pero de verdad que no sé si hay radiólogos veterinarios o son ellos mismos que lo hacen. Entendemos. Y Norma, pensando en las recomendaciones que podemos dar a los radioescuchas,
¿qué recomendaciones le darías tú a los pacientes que se van a someter a pruebas de imágenes? No sé si de forma específica por el tipo de imagen, pero ¿qué recomendaciones en línea general se dan? Porque a veces, bueno, vamos a solicitar la cita para ese estudio y nos dan ciertos parámetros. Pero ¿qué dirías tú a manera general sobre esos parámetros que hay que tener en cuenta como paciente cuando voy a someterme a una prueba de imagen? Bueno, sí, depende de dos cosas. Primero, del tipo de estudio, como bien lo dijiste, porque no es las mismas indicaciones dependiendo del tipo de estudio y dependiendo de lo que de la patología también. Por ejemplo, si una paciente embarazada, no se pueden hacer métodos de imágenes que tengan radiaciones ionizantes. Es decir, no se le puede hacer a una embarazada radiografías convencionales, radiografías especiales, ni tomografía computarizada porque llevan radiaciones ionizantes y esto bueno conlleva riesgo de efectos teratogénicos sobre el embrión, etcétera, ¿ok? Eso por un ejemplo, pero se le puede hacer, por ejemplo, una resonancia magnética, porque la resonancia magnética es un gran campo magnético como un tremendo imán y no le va a hacer daño, por ejemplo, hay algo discutido allí sobre el oído interno en unas etapas tempranas de la concepción, pero ya luego se puede hacer resonancia magnética para una mujer embarazada sin ningún tipo de problema. Antes eran como mitos, ¿verdad? Que no se podían hacer ni resonancias ni tomografía, porque hace muchos años uno lo escuchaba. Bueno, hay mitos y hay realidades. A eso iba. Por ejemplo, en el caso de la resonancia, no es una radiación ionizante, pero si el paciente tiene metales en su cuerpo, ¿okay? Que no pueden pasar al resonador, digamos pasar al resonador es que es seguro el acero quirúrgico, puede el titanio, entonces actualmente gracias a Dios muchas prótesis, materiales de osteosíntesis en el área de traumatología, ortopedia, vienen con el titanio, con acero, sí pueden digamos pasar al resonador, como dice uno, pero si materiales que son como de origen con hierro, como era anteriormente, no pueden. ¿Okay? Porque de hecho pueden calentarse, pueden vibrar o incluso moverse y desplazar dependiendo también hasta del tiempo que tenga eso. Entonces es importante. Los implantes cocleares, los pacientes con implante coclear, eso es algo importante también de preguntar porque no deberían. Pacientes con marcapasos, hay dos cosas. Hay marcapasos que no pueden pasar porque anteriormente se fabricaban con este tipo de metales que no eran seguros para el resonador. Actualmente sí se hace con los metales, pero de igual manera hay que notificar porque debe ir el técnico de la parte de electrofisiología digamos, o sea, coloca como en reposo, pues, o sea, como que una pausa, o sea, inactiva el marcapaso. Si es factible y es posible que ese paciente dure unos minutos sin él, se le hace el estudio y se regresa. Entonces también dependiendo de qué estudio se va a hacer. Las ecografías, bueno, fíjense que la ecografía es un método que usa sonido, por eso se llama eco. Nosotros lo que recibimos como a través de una imagen interpretamos es el eco, o sea, se envía un sonido, rebota con los tejidos y ese eco es lo que luego se va a interpretar como una imagen. Se hace en embarazada desde el día 1, que es el método que se usa siempre para ver a un niño. O sea, es muy, digamos, no tiene este tipo de riesgo como las resonancias ionizantes, pero dependiendo del estudio, si te vas a hacer un eco abdominal, deberías tener 6 horas de ayuno para ver la vesícula llena. Si te va a hacer un eco pélvico, tienes que tener ganas de orinar para que la vejiga esté llena y poder ver mejor, por ejemplo, los ovarios, etcétera. Entonces, sí, eso depende, como para resumir, tipo de estudio, qué patología se sospecha en el paciente, si lleva ayunas, si no lleva ayunas, si se va a colocar contrastes, los famosos contrastes, si son por la vena, tienen que estar en ayuno el paciente porque se recomienda porque pudiera vomitar, pudiera darle un poco de náusea, no es estrictamente necesario en el caso de del contraste por resonancia, pero sí en el caso del yodo, que es un poquito a veces como más fastidioso, algunos efectos adversos puede darlo. Doctor, una pregunta, ¿cómo usted ve en el futuro la parte de imagen de los estudios radiológicos? ¿Vienen cosas nuevas? ¿Viene más digitalizado? Que le hagan más sencillo el trabajo, más rápido, o no sé si decirlo rápido o sencillo, y las evaluaciones. En eso de los avances, yo pensaba incluso, y te lo acoto, Norma, a ver, la cápsula. Esta cápsula ahora, perdón, ayúdanos en esto a entender, porque es lo que nosotros oímos a manera general. De pronto, te hablo de una endoscopia que no es nada agradable si no estoy bajo sedación, pero he escuchado de cápsulas endoscópicas. No sé qué tanto nos puedes comentar sobre esto, y hablando de los avances que harían que cada vez fuera más sencillo el diagnóstico por imagen. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, con respecto a la ecoendoscopia, eso lo maneja súper bien, son los gastroenterólogos obviamente, pero lo que sé es que
¿qué sucede con esta capsulita? Ella puede bajar un poco más, porque en la endoscopia o la gastroscopia o endoscopia digestiva superior, que es el término adecuado, ellos llegan hasta el estómago. Luego por la colonoscopia, que es a través del recto, ellos pueden ver recto, sigmoide y llegan hasta el intestino grueso, que es el colon. Entonces hay como un espacio que está ahí en el medio, que es el intestino delgado, y con esta videocápsula puede ella bajar y dar información sobre el intestino delgado. Qué interesante. ¿Okay? Que anteriormente no es que no se pudiera evaluar con los métodos de imágenes antiguos, un poco más antiguos, como el esófago, estómago, duodeno, podíamos ver o tránsito intestinal. Se le daba a tomar pacientes con contraste, con varios, y se podía ver, pero no es evidentemente no es como una endoscopia. Entonces eso es una herramienta muy importante para el gastroenterólogo, porque ayuda a hacer la endoscopia hasta intestino delgado. Excelente. Y en general, yo creo que la tecnología y todos los avances en la parte de radiología son definitivamente imparables. Como te digo, estamos detectando tumores milimétricos que anteriormente no se podía. Migramos en algunos tipos de imágenes de una evaluación estructural a una evaluación funcional. Anteriormente habían mamógrafos convencionales, luego estaban los mamógrafos digitales, ahora tenemos la tomosíntesis. Okay, que incluso detecta con mayor sensibilidad y especificidad lesiones en la mama, cáncer de mama. Bueno, entonces, definitivamente, y contamos con algunos recursos de ellos aquí, los resonadores. Por ejemplo, acá en el país actualmente tenemos resonadores que van hasta 1.5 Tesla. El Tesla es la medida pues, del imán, digamos, del campo magnético. Y mientras más teslaje, va a haber más nitidez, etcétera. Aquí llegamos hasta 1.5. Tuvimos como país, en un centro privado acá en Caracas había uno de 3 Tesla, lamentablemente hace años se dañó. Sé que hay proyectos de que de repente vuelvan a tener 3 Tesla por acá, pero en otros países los tienen, 3 Tesla, 4 Tesla, incluso de manera experimental. Creo que fue en Japón que hicieron uno de 7 Tesla. Claro, ya. Entonces, definitivamente eso bueno, que aquí va a tardar, no lo sabemos, pero va a llegar. Pero va a llegar en algún momento. En algún momento. Por lo menos que lleguen los de 3 Tesla, que de verdad que la imagen, bueno, es el doble del campo magnético de lo que tenemos ahorita. Sí, ya cerrando este bloque, Norma, queríamos, ya nos has hablado un poco de estos riesgos, ¿verdad? Hablaste del embarazo a la hora de una radiografía, por ejemplo, pero algunos otros riesgos. Son cosas que a veces la audiencia pregunta, ¿no? ¿Qué riesgos hay al someterme a un estudio diagnóstico? Porque sí, es necesaria la visualización de esta imagen, pero ¿a qué riesgo me estoy sometiendo por obtener la visualización de una imagen? ¿Hay algunos otros riesgos asociados, aparte de lo que comentaste, con el embarazo, con de pronto los marcapasos que también nos mencionaste? ¿Algunos otros riesgos adicionales o podemos quedarnos tranquilos y saber que podemos ir con total confianza a nuestros diagnósticos por imagen? Bueno, mire, yo creo que absolutamente todo tiene siempre un riesgo, pero los beneficios son mayores. Actualmente, y de verdad que lo digo porque de una manera muy irresponsable, hay como hasta campañas por las redes sociales sobre que la mamografía da cáncer, que señores, si no se hace la mamografía se lo va a detectar rápidamente. Y lo hemos visto recientemente, por poner un ejemplo. Entonces, caramba, las radiaciones, eso también incluso actualmente lo han regulado, la radiación que se llama dispersa, o sea, la que se escapaba ya no es tanto, se puede regular qué tanta radiación se le da a un paciente, o sea, hacer tomografías a baja dosis, o sea, lo mínimo necesario para no, por ejemplo, en pacientes que hay que hacerlo como método de pesquisa para cáncer de pulmón, fumadores crónicos, pacientes oncológicos que cada 6 meses, un año se está haciendo, se hacen tomografías a baja dosis, o sea, todo esto se puede regular. Y gracias por la pregunta, porque definitivamente de verdad que ahorita hay mucha campaña en contra de las radiaciones, y yo le digo a la persona, pero no cocinas y no usas todos los días el microondas, y hay radiaciones por todos lados. El teléfono. Audífonos inalámbricos. Ajá, audífonos inalámbricos y todo. Y cada cuánto te hacen una mamografía, por ejemplo, cada año. Entonces, definitivamente el beneficio es muchísimo mejor. ¿Que da cáncer? No. Que si te la haces, va a detectar el cáncer cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya hay una lesión palpable como metástasis. Eso es lo que puede ocurrir. Excelente, doctor, excelente. Hemos disfrutado mucho de aclarar estas dudas e incluso de desenmarañar estos mitos. Vamos a ir a una pausa ya para el cierre de En Sintonía con tu Salud. Bueno, ya estamos casi finalizando el programa, pero no quería culminar antes de hacerle esta pregunta. Doctora, estos pacientes que sufren de claustrofobia, ¿cómo manejan este tipo de pacientes para hacerle los estudios de imagen? Bueno, si es estrictamente la claustrofobia, básicamente cuando es resonancia es que se da más porque el tiempo es más largo.
Y eso no es como la gente dice, no, pero es que es todo cerrado, una cápsula. No, no es una cápsula, es un túnel que está abierto por detrás, pero sí efectivamente hay personas que no se les puede realizar y hay que sedarlos. Entonces tenemos, el anestesiólogo les coloca una sedación por la vena, se hace el estudio. No nada más por claustrofobia, también hay niños muy pequeños que no se pueden quedar tranquilos, en pacientes con Parkinson que tienen movimientos involuntarios, etcétera. Bienvenida a la tecnología. Sí. Gracias a Dios por eso. Mira, hemos disfrutado mucho hoy en sintonía con tu médico radiólogo y bueno, queremos agradecer muchísimo a la doctora Norma Pedreañez que nos ha honrado con su presencia y experiencia y aclarando dudas, mitos y estableciendo realidades, ¿verdad? Como médico especialista en el área de radiología. Gracias, Norma, por estar. Nos honra. Esta es tu casa. Ese micrófono es tuyo porque, bueno, una mujer además acostumbrada al micrófono. Invitamos a la audiencia a estar allí también en sintonía con tu programa. Por favor, invítalos tú mismo como cierre para este programa. De verdad, muchísimas gracias. Un placer tener otra ventanita más para hablar sobre la radiología, porque como ustedes bien lo comentaron, todo el mundo generalmente, ¿quién nos ha hecho alguna vez una placa, un eco y no saben quiénes somos nosotros? Y la importancia de esto, de verdad. Y bueno, el programa después de la consulta, por tu radio web, @tu radio web, es una radio digital y estamos los lunes de 7 a 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de @tu radio web y ahí se coloca. Ayer, por ejemplo, tuvimos un programa interesantísimo sobre la diabetes, porque fue el 14 de noviembre, Día de la Diabetes, y sobre la anorgasmia con una sexóloga que estuvo fabulosa. Uy, interesante, así que escuchar este programa. Si ya se lo perdieron, igual después queda en podcast. Ahí está, no te lo pierdas. Le agradecemos a la audiencia que estaba activa, Alberto, Gabriel, Lisette, que está en el latillo, Tito, que habla de aclarar tantos mitos. Gracias a todos por estar. Pero bueno, ya tenemos que irnos. Sí, señor, el tiempo se nos hace corto y bueno, tenemos que nombrar a las personas que hacen posible la estación. En la gerencia de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Totis López Pocaterra. En los controles técnicos, Carlos Colmenares. En la asesoría de producción, Víctor Nieves de BN Medio. Y en la producción y conducción, quienes les habla, Chalina García y Mirboni Cerezo. Nos vemos el próximo martes. Te esperamos a las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía 1420. Un abrazo, feliz día.